día para dar el título del tema. Éxodo 17, los voy a invitar a todos juntos, tenemos lectura con la palabra de nuestro Dios y meditemos, ¿verdad, hermanos? Hasta dónde nuestro Dios nos ha hecho llegar, hasta dónde nos ha traído, cómo logramos esto, hermanos, cómo, hermanos, quizás, ¿verdad? En algún momento, así como en aquellos tiempos, mucha gente se iba quedando, ¿verdad, hermanos? Pero hoy, hermanos, nos damos cuenta de la dicha que nuestro Dios nos da al comparecer nuevamente en este día octavo. ¿A qué simboliza, hermanos, el día octavo, hermanos, en la Santa Convocación? La eternidad, hermanos. Vamos a leer Éxodo, capítulo, ¿qué les dije, hermanos? Capítulo 17, del 8 al 16. Lo vamos a hacer intercaladamente, hermanos. Unos hermanos varones juntamente y otros mis hermanas. Y al último nos vamos a juntar todos juntos, hermanos, dando la gloria a nuestro Dios con esta lectura. ¿Amén, hermano? Iniciamos, hermanos, varones, verso 8. Y vino Amalec, peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal, pelea con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusieronla debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué descendió a Amalec, y a su pueblo lo aconteció la espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que de todo tengo de traer la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Y dijo: por cuanto la mano sobre el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Tomen su lugar, hermanos, en esta mañana. Con la ayuda de nuestro Dios, ¿verdad? A meditar en este tema. Siempre, hermanos, ¿verdad? Pues nuestro Dios nos da esa dicha, hermanos, esta oportunidad de nuevamente meditar en su palabra, porque es la que, hermanos, nos va a ir alumbrando. Ahorita, hermanos, vivimos la cabaña, estamos en este octavo día, un día simbólicamente la eternidad. Pero, hermanos, si lo trasladamos, ¿verdad?, aquel tiempo, preguntemos, ¿verdad?, meditemos, ¿qué hicimos? Hermanos, vino Amalec, hermanos, a hacer guerra con nosotros, quizás, ¿verdad?, peleó, hermanos, durante la peregrinación de este mundo, hermanos, y quizás, hermanos, Amalec nos venció, quizás nos hizo caer, quizás, hermanos, ¿qué es lo que nos faltó, hermanos? Quizás para poder llegar, hermanos, hasta la eternidad, hermanos. ¿De qué carecemos hoy día, hermanos, para que nos pongamos, estemos fuertes y estemos fortalecidos en nuestro Dios, hermanos? ¿Qué es lo que nos falta? Es lo que vamos a meditar, hermanos, en esta mañana. Amalec, hermanos, para empezar, ¿verdad? ¿De qué descendencia venía, hermanos? Amalec. A ver quién se acuerda, hermanos. Bueno, más atrás. ¿Nadie se acuerda, hermanos? Hermanos, vienen de la descendencia de Saúl, hermanos. Vienen de un nieto de Saúl, el nieto de Saúl, hermanos. Hermanos, en esta mañana, aquí lo que acabamos de ver, hermanos, era un inicio, una probadita, hermanos, de lo que estaba viendo, lo que estaba pasando el pueblo de Israel. ¿Por dónde, hermanos? Por el desierto, hermanos, por esa peregrinación, ¿verdad? Hermanos, si miramos, ¿verdad?, un poquito antes de la guerra, ¿qué había pasado, hermanos? ¿Qué estaba sufriendo el pueblo? Ellos sufrían porque, hermanos, no porque Dios se había alejado de ellos, sino porque ellos sufrían, ¿por qué, hermanos? Por la incredulidad, ¿verdad? Por la desobediencia, por no escuchar la palabra de nuestro Dios, por la rebelión, ¿verdad?
Y hermanos, a eso, hermanos, se les llama falta de qué, hermanos, falta de fe, ¿verdad? Falta de confianza en nuestro Dios, ¿verdad? Porque, hermanos, nuestro Dios siempre ha estado, hermanos, el mismo Dios que le habló a Noé, y hermanos, es el que fue poderoso, hermanos, y le dio las indicaciones correctas para que así Noé pudiera salvar. ¿Con cuántas personas, hermanos? Poquitas personas, solamente ¿cuántas, hermanos? 8 personas, ¿verdad? Hermanos, entonces vamos en esta mañana a seguir meditando. Dice, hermanos, miren aquí la importancia, dice aquí el capítulo 17, hermanos. Dice, hermanos, el verso 9, y dijo Moisés a Josué: escoged los varones y sal, pelea con Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. ¿Y qué más, hermanos? Y la vara de Dios en mi mano. ¿La vara de quién, hermanos? Dios se la dio, hermano, dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, ¿qué pasaba? Prevalecía Amalek, hermanos. Hermanos, ¿cómo nos ataca Amalek hoy en día, hermanos, a su pueblo, hermanos? Hemos meditado cómo es que nos va, hermanos, también está peleando contra nosotros. Hermanos, ¿cómo se revela, hermanos, Amalek en nuestra vida hoy? En nuestra naturaleza, hermanos, nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Fíjense, hermanos, ¿se acuerdan que Israel no entró a la tierra prometida no por las guerras, hermanos, sino por qué, hermanos? Por su incredulidad, hermanos, ¿verdad? Porque no creyeron a la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos, creen que a lo mejor no nos vamos a quedar también nosotros y no vamos a entrar a la vida eterna? Por nuestra incredulidad, hermanos, ¿verdad? Porque ese Amalek se revela, hermanos, en nuestra humanidad, ¿verdad? En nosotros mismos. No es, hermanos, bueno, el enemigo dice que, hermanos, se está peleando, pero si Dios no le da autoridad al enemigo, él no puede hacer nada con nosotros, ¿verdad? Somos nosotros mismos los que, hermanos, o entramos a la tierra prometida, a la vida eterna, o nos vamos a quedar, hermanos. Pero eso hay que meditar, que está en cada persona, hermanos, en cada uno individualmente, ¿verdad? No es porque mi hermano, porque mi hermana, hermanos, el enemigo quizás va a poner los medios, pero está en uno, hermanos. Por eso dice la palabra que tenemos que revestirnos de qué, hermanos, de toda la armadura de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos estar firmes. Hermanos, hemos estado firmes o quizás nos ha faltado algo para permanecer firmes. ¿Qué es lo que, hermanos, hacía que el pueblo de nuestro Dios, juntamente con Josué, prevalecieran, hermanos, en la guerra? Moisés, hermanos, dice que cuando alzaba las manos, hermanos, ¿qué sería haciendo Moisés, hermanos? Estaría divirtiéndose ahí, hermanos, mirando la guerra, orando, hermanos, pidiéndole a Dios por darles ayuda, hermanos, para el pueblo, ¿verdad? La vara, ¿qué simboliza, hermanos? A ver, hermanos, ¿sí saben qué simboliza la vara? La vamos a ver, ¿nadie? Poder, es el poder, hermanos, ¿verdad? De nuestro Dios. Porque, hermanos, hermanos, Dios le dijo a Moisés, cuando entres a Egipto, dice, vas a hacer, ¿verdad?, estos milagros, ¿verdad? Y, hermanos, Dios, hermanos, demostró a Faraón, porque Faraón, para empezar, él no entendía ni sabía quién era Jehová, ¿verdad, hermanos? Él, hermanos, por lo que miraba, él conocía a los encantadores, los hechiceros, él conocía, hermanos, a los adivinos, ¿verdad? Y todo aquel ejército, hermanos, tan incubados que se mueve en el mundo, es lo que conocía Faraón. Pero dice, ¿pero quién es Jehová para que yo oiga, hermanos, su voz y deje ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta? Hermanos, debemos de meditar, pues, que, hermanos, el título del tema, hermanos, ¿qué le vamos a hacer, hermanos, a Amalek? ¿Qué vamos a hacer con Amalek, hermanos? Y, hermanos, si nos damos cuenta, como decía, que aquí es una probadita, hermanos, ¿cuándo es cuando realmente nuestro Dios dice que maldició a los amalecitas, hermanos? ¿Se acuerdan?
porque fue una maldición, hermanos, que nuestro Dios puso en ellos. Y aquí acabamos de mirar el último verso. Dice, y dijo, por cuanto la mano sobre el trono de Jehová vendrá guerra con Amalek. ¿Cuánto, hermanos? De generación en generación. O sea que, hermanos, ¿cuánto tiempo? Hermanos, la guerra, hermanos, Amalek aún sigue peleando las batallas, ¿verdad, hermanos? Pero ahora es con nosotros. Ahora, hermanos, es muchas veces nuestra persona. Vamos a seguir adelante, los invito a leer allá en Salmos. Bueno, es un canto, hermano, muy bonito que hace un rato cantamos. Cuando, hermanos, nuestra vida está confiada en Dios, ¿habrá algo de qué temer? No hay nada. ¿De quién temeré? Decía David. Si Jehová es la fortaleza de mi vida. Entonces, hermanos, hoy hay que meditar. Hermanos, vamos en un peregrinaje, hermanos, vamos de pasada, ¿verdad? Pero nos vamos dirigiendo, hermanos, a una tierra prometida. Nos vamos dirigiendo, hermanos, a una vida que, hermanos, todos debemos luchar para poder estar ahí. Vamos a leer, hermanos, allá en Números capítulo 20. Aquí es donde, hermanos, cuáles son las cosas que hizo Amalek en contra del pueblo de nuestro Dios, hermanos. A ver si alguien se acuerda. Una de ellas dice que le puso emboscada al pueblo cuando cruzaba. Amén. Y mató a los que iban más cansados, a los ancianos, a los que iban más débiles. Amén, hermanos. Les puso una emboscada y por detrás les llegaba matándoles al pueblo. Amén, gracias, hermano. Entonces, hermanos, fue oposición aquí, hermanos, a nuestro Dios, al pueblo, nuestro Dios, ¿verdad? Fue un traicionista, hermanos, hizo traición, ¿verdad? ¿Qué más hizo, hermanos, Amalek? Hubo oposición, hubo traición, ¿verdad? También, hermanos, ¿qué más hizo? ¿Se acuerdan, hermanos? Ahorita vamos a mirar, los invito, hermanos, a mirar allá en el verso que le decía. ¿Qué le decíamos, Números? Números capítulo 20. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie nuevamente. Les voy a invitar a que me acompañen a leer más, hermanos, en este día. Números 20, 14 al verso 21. ¿Se dan cuenta, hermanos, verdad, que estamos trabajando, ¿no, hermanos? Estamos trabajando, estamos activos, ¿no? ¿Verdad? Y no pensamos en estar presentando, ¿verdad? Hermanos, hay que meditar, ¿verdad? Que vamos en esta lucha. Tenemos que ir avanzando, hermanos, ¿verdad? Porque si no, va a venir, hermanos, el enemigo y nos vamos a hacer perder tiempo, ¿verdad? Se va a poner a que hagamos la voluntad de nuestro Dios. Números 20, hermanos, 14 al verso 21. Voy a invitar que todos le demos lectura. Amén, hermanos. Iniciemos. Así dice Israel, tu hermano. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y nuestros padres, y clamamos a Jehová, y el cual oyó nuestra voz, y envió ángeles, y sacamos de Egipto, y aquí estamos en Cádiz,
intención de hermanos, hacerle de alguna manera mal a los pueblos, ¿verdad? Por días pasando. Hermanos, y el pueblo de Israel, hermanos, iba un camino, hermano, rumbo a una tierra prometida, ¿verdad? Y dice que allá miramos, dice que, hermanos, nada les hizo falta, no porque, hermanos, pues ahí, hermanos, iban pasando por los países, ¿verdad? Por los diferentes reyes, hermanos, y les iban quitando. No, hermanos, dice que Dios les proveyó de todo y de ninguna cosa que, hermanos, tuvieron necesidad, nada les faltó, hermanos, en esta trayectoria, hermanos, del camino rumbo a la tierra prometida. Hermanos, hoy en día meditemos, ¿verdad? ¿Nos ha hecho falta algo, hermanos? ¿O será que nuestro Dios nos lleva por un desierto? Que hermanos, el pueblo decía desde antes, hermanos, de cruzar el Mar Rojo, dice, ¿acaso no hay sepulcros en Egipto? ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros aquí en Valencia y nuestros hijos vinieran a quedar acá, hermanos. Fíjense, hermanos, ¿verdad? Y nuestro Dios, hermanos, dice que los fue, hermanos, en todo tiempo soportando. Hermanos, nos acordamos después, hermanos, que también después Dios se enojó con María y con Aarón. ¿Cree que también se enojó, hermanos, nuestro Dios? ¿Verdad que sí, hermanos? Se enojó mucho nuestro Dios con Aarón hasta el momento de que, hermanos, que quería hacer. Lo quería destruir, hermanos, a Aarón, al sacerdote, hermanos de Dios, ¿verdad? Que nuestro Dios mismo le dijo a Moisés, ahí está Aarón, ¿verdad? Para que él hable las palabras que yo voy a poner en tu boca. Hermanos, pero Moisés, ¿qué hacía, hermanos? Dice que él, hermanos, se inclinaba su rodilla y oraba por Aarón, así como, hermanos, pidió por María y por el pueblo. Hermanos, debemos nosotros, ¿verdad? Pues siempre de poner de nuestra parte. No, hermanos, pensemos que nuestro Dios ha dejado, hermanos, de tener poder para que nosotros, hermanos, y nuestros hijos sigamos por el camino a un rumbo, hermanos, que es en la tierra prometida, porque Dios, hermanos, es el mismo ayer y hoy y por siempre. Vamos a mirar otro ejemplo más, hermanos. Vamos a mirar un verso aquí, vamos allá en 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro 5, hermanos, fíjense lo que nos dice el verso 8 y el verso 9. Si a alguien les gusta la lectura, adelante, hermanos. 5, 8 y 9 de 1 de Pedro. Dice así: sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Amén. Gracias, hermanos. Miramos, hermanos, sed templados y velad, porque vuestro adversario, hermanos, ¿qué hace? Dice que anda alrededor buscando a quien devore, hermanos. Ahorita vamos a recordar, hermanos, aquella parte que nuestro hermano Miguel nos recordaba. El enemigo, hermanos, la malecita, ellos, hermanos, en una ocasión, hermanos, se aprovecharon de aquellos que iban hasta atrás, de los que se iban quedando, los más débiles, hermanos, la gente que, hermanos, iba pues hasta el último. Y, hermanos, Amalek, hermanos, el enemigo anda buscando siempre esa ocasión de cómo, hermanos, pelear. ¿Por qué no se enfrentó, hermanos, con nuestro Dios? ¿Por qué, hermanos, por qué Moisés no cayó, hermanos, en las manos de Amalek, hermanos? Moisés era un siervo de nuestro Dios, ¿verdad? Y nuestro Dios, desde el momento antes, dice que de que lo sacara de Egipto, Dios le prometió que Dios iba a estar con quién, hermanos, con él, dice, en todo el tiempo. ¿Qué creen que creyó, hermanos, de Moisés? Sí creyó, hermanos, porque él le pidió señales. Ahora, hermanos, así como en aquel tiempo, hermanos, Gedeón le pidió señal a nuestro Dios para que, dice, pues para ver si de veras, ¿verdad? Tú pues has hallado gracia en tus ojos, haz esto, ¿verdad? Hermanos, vamos a mirar lo que nos dicen aquí en el 2 de Samuel, capítulo 8. 2 de Samuel, capítulo 8, hermanos.
Vamos a mirar la parte que está ya en el capítulo, en el verso 13 y el verso 14. Fíjense, hermanos, lo que en los tiempos de David estaba pasando. Hermanos, dice y ganó David, hermanos, el 14 le dije, ¿verdad? 13, 14. Y ganó David fama cuando, volviendo de la derrota de los sirios, hizo 18 mil hombres en el valle de la sal. Y puso, ¿qué, hermanos? Guarnición en Edom. Por toda Edom puso guarnición, y todos los idumeos fueron siervos de ¿quién, hermanos? De David. Y Jehová guardó a David por donde quiera que fue, hermanos. Hermanos, David, hermanos, fue más astuto, hermanos. Dice que David, hermanos, obraba conforme al corazón de nuestro Dios. David, hermanos, se preparó. David, hermanos, ¿verdad? Le puso a la delantera al enemigo. ¿Para qué, hermanos? Para que el enemigo no viniera a derrotarlos, hermanos. David, hermanos, era un gran siervo de nuestro Dios, en la cual miramos que a un hermano dice que los hizo, los hermanos los tomó como siervos de David, y Jehová se guardó a David por donde quiera que él iba, hermanos. Hermanos, nosotros, ¿verdad?, tenemos que seguir siempre meditando, hermanos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos falta para que, hermanos, el enemigo que está en nuestra persona, hermanos, salga vencedor, hermanos. Una vez, hermano, decía un señor, hermano, dice, no, pues si tu cuerpo, hermano, no te quiere seguir, arrástralo, ¿verdad? Llévalo a la fuerza, ¿verdad? Pero tú avanza, hermano, tú sigue el camino. Porque el cuerpo, hermanos, que es el enemigo más que, hermanos, el más grande, hermanos, el enemigo más peligroso está en nosotros. Y es lo que muchas veces, hermanos, no reconocemos. Pensamos que es el hermano, la hermana, que es Satanás, hermanos, que no me dejó venir, pero somos nosotros mismos. Y meditemos qué es lo que nos falta, hermanos, para poder vencer ese gigante que muchas veces, hermanos, nos quiere destruir. ¿O no creen, hermanos, qué es lo que quiere, hermanos? La carne dice que se opone, dice que tiene una batalla viva contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Se oponen una con la otra. No sé, hermanos, si les ha pasado que de repente, hermanos, ya no vamos a venir, o nos agarra sueño o flojera, hermanos, o muchas cosas pueden pasar, hermanos, a la carne, porque estamos revestidos todavía de esa carne, hermanos. A veces está por el hambre, ¿no, hermanos? A veces, hermanos, va a llegar a la 1 y estamos mirando el reloj, porque la carne, hermanos, siente, ¿verdad? Todavía tiene deseos, se opone, hermanos, contra el espíritu. Hermanos, pero tenemos que vencer a la carne. No vamos a ser tan malos nosotros, hermanos, y pues a dejarlos sin comer hasta las 2 o hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Nosotros, hermanos, también nosotros pues comprendemos, a veces traemos hambre, y también nosotros nos damos, ¿verdad? Somos humanos todavía, también nosotros entendemos, pero solamente a veces un poquito de paciencia. Si nos pasamos a una 15, hermanos, a veces por mucho, ¿verdad? Hermanos, pero hay que endoblegar la carne, que no nos domine. Hermanos, no es el patrón. ¿Creen que es el patrón, hermanos, el que a veces no nos deja venir muchas veces? Somos nosotros, hermanos, ¿verdad? Porque si hay voluntad en nosotros, hermanos, se pueden hacer las cosas. Hermanos, Amalek, ahí va a estar al acecho, hermanos, pero ya, hermanos, está en nosotros. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hasta dónde queremos llegar, hermanos? Vamos a mirar otro verso más, allá en Deuteronomio. Fíjense, hermanos, ahora sí vamos a meditar. Este enemigo, hermanos, que somos nosotros mismos, es traicionero, hermanos. La carne es traicionera, nuestro corazón nos traiciona muchas veces. Deuteronomio 25, 17 al verso 19. ¿Hay quien le gusta la lectura, hermanos? Adelante. 25, 17 al 19. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos tus flacos que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, no temió a Dios. Será pues, cuando Jehová tu Dios te hubiere dado reposo de tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas,
que traerás la memoria de Amalek desde debajo del cielo, no te olvides. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, la pelea, hermanos, que Amalek siempre va a estar batallando con nosotros, hermanos, va a ser, hermanos, ¿hasta cuándo? Va a seguir, hermanos, hasta que Cristo venga, hermanos, ¿verdad? Con derrote al enemigo. Dice que va, hermanos, a atar al enemigo, hermanos, con una cadena. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Lo va a echar al abismo, hermanos. Pero hoy, hermanos, el enemigo es el que, hermanos, va a ir luchando contra nosotros. El enemigo, hermanos, solamente, hermanos, a veces nos pone las tentaciones, como que a veces, hermanos, dejamos llevar por nuestras propias emociones, ¿verdad? Y no meditamos en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la carne, podemos hacer muchas cosas, hermanos, que no son, hermanos, buenas. Pero, hermanos, nosotros no debemos de vivir por emociones, no tenemos que vivir, hermanos, porque la carne me está ganando, sino porque, hermanos, el Espíritu de Dios es el que vaya gobernando, hermanos, esta carne enferma, ¿verdad?, de pecado. Es lo que tenemos que luchar, hermanos, grandemente. Porque, hermanos, no es cuando estamos débiles, cuando nos gana más el enemigo, hermanos. Cuando estamos débiles, hermanos, cuando no oramos, y hace más hermanos nos acordamos de orar, de darle gracias a Dios por otro día más, ¿verdad? Quizás, hermanos, damos gracias a Dios hermanos, por el bocado, ¿verdad?, que cada día nos da. Y, hermanos, hermanos, se lo empieza a ganar la carne, empieza a hacer fuerza, hermanos, y nos empieza a dominar. Porque el espíritu se va, hermanos, se va alejando, hermanos, el espíritu, y la carne se va fortaleciendo, hermanos. Hermanos, tenemos que meditar, no tenemos que ser hombres débiles, porque nuestro Dios, hermanos, quiere que seamos fuertes, ¿no, hermanos? Seamos fuertes en el espíritu, no en la fuerza, hermanos, porque sabemos que la pelea que hoy llevamos no es, hermanos, no es una pelea literal, hermanos, de hombre, hermano contra hermano, hermana contra hermana, ¿verdad? La pelea que hoy llevamos, hermanos, es contra aquellos espíritus malos que nos quieren muchas veces echar, hermanos, y tenemos que luchar, pero siempre y cuando, hermanos, alimentemos nuestro espíritu, hermanos, no nos van a poder vencer, no nos van a dejar a estar débiles, sino que tenemos que avanzar, hermanos, porque nuestro Dios así lo quiere. Fíjense lo que dice Salmos, hermanos, Salmos 83. Hermanos, ¿creen que el enemigo se quedó contento cuando peleó Josué con aquellos hombres fuertes? ¿Quedó de las manos cruzadas, hermanos, aquellos que prevalecieron? No, hermanos. Fíjense lo que dice Salmos. ¿Quién le gusta la lectura, hermanos? 83, 1 al 7. Dice, oh Dios, no tengas silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que braman tus enemigos y tus aborrecedores han alzado cabeza, sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus escondidos, han dicho, venid y cortémoslos de ser pueblo, y no haya más memoria del nombre de Israel. Por esto han conspirado de corazón a una, contra ti han hecho liga. Los pabellones de los idumeos y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal y Amón y Amalek, los filisteos con los habitadores de Tiro, también el Azur se ha juntado con ellos, son por brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Abín, el arroyo de Sison. ¿Sí, hermano? Amén. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, el enemigo, ¿qué hace, hermanos? Aquí, conforme al verso 7 del 3, sobre tu pueblo han consultado astuta y ¿qué? Y secretamente, y han entrado en consejo contra tus escogidos, hermanos. ¿No somos escogidos de nuestro Dios, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? ¿Saludamos todavía?
Dios nos escogió, dice, ¿desde cuándo, hermano? Fíjense, desde que antes que naciéramos, nuestro Dios ya nos había escogido. Pero dice, han dicho, venid y cortémonos de ser pueblo y no haya más memoria del nombre de ¿quién? De Israel, hermanos. Fíjense, ¿verdad? ¿Cuántas, hermanos, familias ha destruido el enemigo? ¿Verdad? No, aquí ya no son naciones quizás, ¿verdad? Pero ¿cuántas familias? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos, a veces, ministros, ¿verdad? Se han peleado, hermanos, porque el enemigo quiere hacer destruir. Si fuera por el enemigo, hermanos, ya no estuviéramos acá, hermanos. ¿Creen que está contento que estemos acá celebrando fiesta? Él no quiere, hermanos. Él siempre, hermanos, va a poner una cosa, otra forma, hermanos. Hermanos, va a querer ponernos quizás emboscada para que caigamos, ¿verdad? Que caigamos en la trampa. Pero, hermanos, no le hagamos caso al enemigo, porque, hermanos, el enemigo es muy astuto, hermanos, ¿verdad? Muy traicionero, porque se acuerdan allá en Jeremías dice, ¿cómo es el corazón, hermanos? Engañoso es el corazón. Más dice que todas las cosas, pero no solamente engañoso, sino que más. Y es perverso, hermanos, el corazón. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién, hermanos? Dios lo conoce, hermanos. Dios, y también nosotros conocemos, hermanos, quiénes somos. Y por eso tenemos que saber, hermanos, por dónde entrar, hermanos, esa batalla, esa pelea. Sabemos por dónde tenemos que entrar. Si el enemigo, hermanos, quizás nos quiere hacer caer por un lado, quizás al otro por el otro, y todos de alguna manera, hermanos, tenemos una lucha, ¿o no, hermanos? No solamente, pues el hermano, ¿verdad? La hermana, hasta nosotros estamos acá, todos tenemos una lucha, hermanos, que ir peleando contra ese enemigo feroz, hermanos, ¿verdad? Que no nos quiere, hermanos, ¿verdad? Permitir ese paso para que podamos entrar al reino juntamente con Cristo. El enemigo no quiere, hermanos, él siempre se va a poner. Si esa fiesta de cabañas, hermanos, quizás tuvimos éxito, no sabemos la próxima, hermanos. Acordémonos que el enemigo no descansa, hermanos. ¿O sí, hermanos? El enemigo no descansa. Dios quiera y que todos los que hasta ahorita hemos llegado hasta hoy, que el próximo, hermanos, la próxima fiesta, así sea mejor, hermanos, ¿verdad? Que el enemigo, hermanos, quede derrotado, no haga de la suya, sino que haya esa victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque la victoria, hermanos, es siempre en Cristo, como la tuvo el apóstol Pablo. Dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él podemos ser victoria, hermanos. Pero no dudemos, hermanos, debemos estar firmes. Dice que seamos firmes y seamos constantes, que estemos creciendo en el Señor, hermanos. Vamos a mirar otro verso más. Ahora va a ser allá en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 10. Las armas que hoy tenemos que tomar, ¿cuáles son, hermanos? Que son espirituales, hermanos. 2 Corintios, el capítulo 10, 3 al 5, ¿quién gusta dar lectura? Dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Amén. Gracias, hermano. Dice que, hermanos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, hermanos. Hermanos, ¿quién iba a pensar, ahorita que me acuerdo, hermanos, cuando nuestro Dios instruye a Josué juntamente con los sacerdotes para que fueran a rodear, hermanos, la ciudad de Jericó? Hermanos, ¿se le cree que la gente no estaría riéndose allá adentro, hermanos? ¿Verdad? Estaría burlando a lo mejor de que miraba a Josué, los sacerdotes, hermanos. Iban pasando, hermanos, cada día, ¿y qué iban haciendo, hermanos? ¿Cómo, hermanos?
hermanos, nuestro Dios los instruyó, iban tocando, hermanos, ¿verdad? Los sacerdotes, las trompetas. Hermanos, ¿cuántos días rodearon la ciudad? O sea, le dieron vuelta. Fueron 7 días, hermanos. Pero ya el séptimo día, ¿cuántas vueltas dieron? ¿Se acuerdan? 7 vueltas, ¿verdad? Hermanos, y cuando en la última vuelta, estos hermanos van a tocar más fuerte, dice que gritaron, hermanos, y la ciudad, hermanos, en los muros empezaron hermanos, a derrumbar, hermanos, a caer. ¿Quién iba a pensar, hermanos, que esas fortalezas por las cuales estaban, hermanos, aparentemente ellos bien seguros, ¿verdad? Que nadie iba a poder penetrarlas, que solamente, hermanos, con rodearlas, hermanos, iban a caer. Porque la guerra, hermanos, que nuestro Dios quiere, la que Dios hace, hermanos, no son, hermanos, con las fuerzas humanas, ¿verdad? Sino que es con el Espíritu de nuestro Dios. Por eso, hermanos, nosotros sintamos privilegiados, luchemos, ¿verdad?, contra todas las asesinatos del enemigo, porque la lucha que vamos a hacer no tenemos que, hermanos, preocuparnos. Si Dios está con nosotros, ¿quién dice contra nosotros, hermanos? Solamente, hermanos, aquella forma que tenemos nosotros, ¿verdad?, que poner en práctica es someter todo a nuestro Dios. Someter todo a nuestro Dios, hermanos, someteros a Dios. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Hermanos, hay que someternos a Dios, ¿verdad? De esa forma el enemigo va a salir derrotado, va a salir avergonzado, hermanos, ¿verdad? No va a ser de la suya. Así como, hermanos, aún a nuestro Señor Jesucristo lo quiso hacer caer, ¿no, hermanos? Pero, hermanos, Cristo venció y dice que luego, hermanos, vinieron los ángeles y la adoraron. ¿Y el enemigo qué hizo, hermanos? Se fue derrotado, hermanos, se dio la vuelta y no pudo, hermanos. Así, hermanos, es como trabaja nuestro Dios, ¿verdad? Las armas que tenemos que tener, hermanos, son espirituales. Dice, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de quién, o sea, contra el conocimiento de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de quién, hermanos, de Cristo. Hermanos, muchas veces lo que nos falta, no sé qué pasa, hermanos, ¿verdad? Pues se está cumpliendo la palabra, ¿verdad? Dice que estamos en la última época de la Odisea, ¿verdad? Pero, hermanos, hay que poner nuestra parte, si no el enemigo va a venir y va a querer, hermanos, derrotarnos. Hay que, hermanos, ser fuertes, hay que orar más. Hermanos, el ayuno, ¿verdad?, y la oración son armas que, hermanos, muy poderosas que muchas veces nos falta practicarlas. Vamos a mirar lo que nos dice allá en Proverbios. Fíjense lo que nos dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios, la bienaventuranza de todo aquel, hermanos, que toma esa armadura y no hace caso, hermanos, a lo que el enemigo diga, porque el enemigo siempre, hermanos, va a querer acecharnos. Proverbios capítulo 8, verso 32, hermanos, al 34. ¿Quién usa la lectura, hermanos? 8, 32 al 34. Amén. Ahora pues, hijos, oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo, sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me oye, velando mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas. Amén. ¿Qué es la lectura hasta el 36, ¿verdad? 35 y 36. 35 y 36. Amén. Porque el que me hallare, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Amén. Gracias, hermano. Todos los que aborrecen, ¿qué dice, hermanos? Aman la muerte. Los que, hermanos, no queremos escuchar el consejo de Dios, no queremos andar en sus caminos. Dice que nos invita a ser, ¿qué, hermanos? A ser sabios, a ser inteligentes, ¿verdad? Porque todo aquel que no quiere escuchar a nuestro Dios será sabio, hermanos, será inteligente, estará, hermanos, velando, ¿verdad? O se acerca más, hermanos,
a las puertas de aquel enemigo, hermanos, ¿verdad? Para la destrucción, hermanos. Dice, porque el que me hallare, hallará, ¿qué, hermanos? Hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Pero hay que creerlo, hermanos, hay que creer a la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? En esa lucha que llevamos, fíjense, hermanos, cómo Moisés hubiera querido que toda la gente que venía ahí creyera en nuestro Dios. Pero, hermanos, lamentablemente, mucha gente incrédula, hermanos. De 12 espías, hermanos, la mayoría que pasó, hermanos, se rebelaron, ¿verdad? Se rebelaron contra nuestro Dios y no tardaron mucho tiempo y murieron de plagas, hermanos, porque se rebelaron contra nuestro Dios. Y ahí no paró, hermanos. El enemigo sigue trabajando, ¿verdad? Y sigue luchando, hermanos. Miramos, hermanos, cómo el enemigo hizo de la suya, y solamente de los que salieron de Egipto, 2 solamente entraron, hermanos, a la tierra prometida, ¿verdad? Es el enemigo, hermanos, que no dejó escuchar la palabra de Dios a su pueblo, hermanos. Quizás, hermanos, sí la oían, pero no la ponían en sus corazones. Dicen que escucharon, pero no mezclaron fe, ¿verdad? Porque una cosa es que escuchemos y la otra cosa es que, hermanos, que creamos realmente que las cosas van a suceder y van a pasar, ¿verdad? Porque si no, hermanos, si nomás leemos, dice que, hermanos, es como que muchas veces, hermanos, pues dejamos entrar la palabra por un oído, dice Santiago, y por el otro, hermanos, se sale, hermanos, el consejo, la palabra. Por eso aquí dice que bienaventurados, hermanos, somos dichosos si oímos, pero también velamos, hermanos, a las puertas, estamos siempre pendientes de que, hermanos, el enemigo no haga de la suya. Vamos a seguir adelante, hermanos, pues el tiempo, ¿verdad? Dice, se pasa rápido. Dice, ahora vamos a mirar en Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, hermanos, verso 16 y 17. Adelante, hermanos, ¿le gusta la lectura? Hermano Lucas. Digo pues, andar en espíritu y no satisfacer la carne, porque la carne produce el espíritu y el espíritu contra la carne. Y esas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagan los fieles. Amén, gracias, hermano. Entonces, hermanos, ¿cómo es satisfacer a la carne, hermanos? Hacer lo que pide, ¿verdad, hermano? Hacer lo que pide. ¿Qué nos pide la carne? La carne, hermanos, ¿verdad? Es traicionera, hermanos, ¿verdad? Es la carne, hermanos, todo lo que puede hacer, puede destruir nuestra alma, hermanos, ¿verdad? Pero no tenemos que darle gusto, hermanos, a la carne, ¿verdad? Tenemos que oponernos, tenemos que ser más fuertes en el espíritu, hermanos, para poder vencerla. Dice, porque la carne se opone contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis, hermanos, lo que quisierais. El apóstol Pablo, hermanos, dice, lo que yo quiero, hermanos, no hago, y lo que hago no quiero, hermanos, hacer. Porque, hermanos, el apóstol Pablo nos enseña que la carne siempre va a tener esa lucha tan grande, hermanos, contra el espíritu, ¿verdad? Hay que luchar, hermanos, hermanos, dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo, ¿verdad, hermanos? Todo tiene su tiempo, hermanos, pero no tiempo para hacer lo malo, hermanos. A veces, hermanos, cuando la carne no quiere estar aquí, a veces no es por necesidad de salir, ¿sí, hermanos? De irnos, ¿verdad? A veces porque la carne dice, no, pues vete para atrás, ¿verdad? Ya te cansaste, vete allá, hace que vas a ir al baño, ¿verdad? Vete para afuera, vete para abajo, hermanos. Y la carne, hermanos, quiere comodidad, hermanos, muchas veces es la que nos va venciendo, hermanos. ¿O no, hermanos, pasa así, hermanos? Así nos pasa, hermanos. Que la carne, ¿verdad?, es la que siempre tenemos que dominar, porque es la que siempre se va a oponer, hermanos.
Si nosotros, hermanos, nos revestimos de la palabra de nuestro Dios, fíjense lo que nos dice allá en Isaías, capítulo 54. Si nosotros, hermanos, nos sometemos a su palabra, hermanos, aunque el enemigo quiera hacer de la suya, no lo va a lograr. Isaías capítulo 54. ¿Quién le gusta la lectura, hermanos? 54 de verso 17. Por favor, hermanos, adelante. Amén. Gracias, hermano. Está diciendo nuestro Dios a Jeremías. Toda herramienta que fuera fabricada contra ti, no, que hermanos, No prosperará. no va a prosperar, no va a hacer nada, hermanos. Hermanos, en todas las astucias que el enemigo, maquinaciones que hace, ¿verdad?, contra nosotros, hermanos, si nosotros no queremos, no nos van a hacer, hermanos, ningún mal, ningún daño, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque creemos a nuestro Dios, porque le amamos, ¿verdad? Porque le seguimos. Dice Cristo que todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, hermanos. ¿Verdad? Pasamos por momentos difíciles, pero ni modo, hermanos, estamos en este mundo, hermanos. Pero dijo Cristo, no somos de este mundo. Y Él, hermanos, que ruega, hermanos, Él ruega por nosotros, ¿verdad? Pide el Espíritu de nuestro Dios, como le dijo a Pedro, dice, yo he rogado al Padre para que tu fe, hermanos, no falte, no decaiga. Entonces, hermanos, todo está en el querer, hermanos, en que quieramos, en de que, hermanos, en de que sí se va a poder y se va a lograr seguir adelante. La lucha, hermanos, les digo nuevamente, hoy en día podemos quizás reflejar y señalar a ciertos hermanos, pero no, hermanos. Dice que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, porque a lo mejor, hermanos, estuve aquí los 7 días, pero a lo mejor mi falta también fue grande, hermanos. A lo mejor fallamos en una cosa, en otra, y, hermanos, salimos igual a aquel hermano que juzgamos, a aquella hermana, ¿verdad? Hay que examinarnos, hermanos, si la lucha que llevamos es tan grande. Hay que pedirle a nuestro Dios, ¿verdad?, que nos ayude, ¿verdad?, para que podamos salir vencedores, hermanos. Hermanos, porque los pensamientos, dice, de nuestro Dios no son vuestros pensamientos, y nuestros pensamientos son como los de Dios, hermanos. Dios es amor, hermanos, y Dios quiere que todos, ¿verdad?, tengamos el conocimiento de su palabra. Vamos a leer lo que nos dice allá en Salmos, Salmos. ¿Qué es lo que, hermanos? Nuevamente vamos a mirar lo que el enemigo, lo que quiere, hermanos, contra el pueblo de nuestro Dios. Salmo 137 y verso 7. Adelante, una de mis hermanas, que le gusta la lectura, por favor, vamos adelante. 137, verso 7. Acuérdate, oh Jehová, de los hijos de Edom, en el día de Jerusalén, quienes decían, arrasarla hasta los cimientos. Amén, amén, hermano. Como dice, hermanos, quieren arrasarla hasta los cimientos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Acabarla de abajo, ¿verdad, hermano? Unos hermanos, ¿verdad?, cuando cortamos un arbolito, hermano, a veces, hermano, no lo arrasamos hasta abajo. ¿Y qué pasa, hermano? Y vuelve a toñar, ¿verdad? Pero el enemigo, hermanos, quiere que desde abajo, que no quede, hermanos, raíz, que no quede nada. Es lo que quiere hacer el enemigo, hermanos, ¿verdad?, contra su pueblo. Hermanos, uno de los árboles muy importantes, ahorita no vamos a mirar este tema, ¿verdad? Pero ¿qué árbol, hermanos? Dice que si lo cortan hasta abajo y queda la raíz, hermanos, vuelve a retoñar. El sauce es uno de ellos. Hubo otro, hermanos, que es de desierto. ¿Un árbol? ¿Cuál? No.
el olivo, hermanos, el árbol de olivo, ¿verdad? Es el que, hermanos, según hermanos, se ha sabido que hay, hermanos, árboles de olivo que han vivido, hermanos, muchos años. A ver, la gente, hermano, la exagera, o no sé si la exagera, o nos falta a nosotros para creer que viven, hermanos, más de 100 años, de 200 años, ¿verdad? Árboles de olivo, ¿verdad? Porque el olivo, hermano, dice, percibiendo el agua que hace, hermanos, vuelve a soñar, hermanos, vuelve a salir. Y, hermanos, es algo de mucha enseñanza, hermanos. Ahorita no vamos a mirar este tema, ¿verdad? Pero ese árbol, hermanos, dicen algunos que es indestructible, ¿verdad? Aquí, hermanos, simboliza el árbol, el olivo, al pueblo, hermanos. Porque al pueblo de Israel, sí o no, hermanos, han querido destruirlo por completo. A nosotros, hermanos, enemigos no quedará, hermanos. Pero, hermanos, tenemos que ser como el árbol de olivo, ¿verdad? Que aunque el enemigo nos quiera arrasar hasta abajo, hermanos, persiguiendo la palabra de nuestro Dios, no nos va a dejar, hermanos, morir. Vamos nuevamente a reverdecer y aquí, hermanos, y a dar fruto, hermanos. Es lo que nuestro Dios quiere. Aquí, hermanos, vamos a ir adelante. Voy a invitar a que miremos acá en Efesios, capítulo 6. Es lo que tenemos que hacer. Fíjense, hermanos, algo de esto muy importante que muchas veces lo hemos leído. Efesios, capítulo 6. ¿Quién está leyendo, hermanos? 6, versos 10 al 15. Amén. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales de los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Amén. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, como se acuerdan la pregunta, hermanos, que el hermano Rubén hacía cuando vino. Hermanos, una de las preguntas dice, así me acuerdo ahorita, hermanos, dice que si fue Dios el que libró, hermanos, a los jóvenes hebreos de que los echaran, hermanos, al pueblo, hermanos. ¿Fue Dios, hermanos? Sí, si Dios lo sacó, si lo sacó del horno de Egipto. Amén, hermano. No, pero la pregunta fue que si Dios lo sacó, ¿qué dijo el hermano? Fue el rey, ¿verdad?, que lo sacó. Dios, hermanos, estaba con ellos, hermanos. Dios los libró para que no, hermanos, para que no se quemaran, ¿verdad? Para que, hermanos, dice que ni un pelo de su cabeza, ni la ropa, hermanos, nada olió a quemado, ¿verdad? Hermanos, de repente el enemigo sí nos va a querer hacer, nos va a querer echar en el fuego, hermanos. Pero nos va a dar miedo, hermanos. A veces, hermanos, dudamos, ¿verdad? Aquellos jóvenes hebreos, miramos que ellos estuvieron firmes. ¿Qué le dijeron al rey? Cuando le dijeron, ahora sí, los sonidos están dispuestos al toque de los instrumentos, están dispuestos ahora sí a arrodillarse al asalto que he levantado. ¿Qué dijeron, hermanos? Amén. No tenemos que responderte sobre este negocio. Como diciendo, no nos importa lo que tú digas, nosotros estamos firmes en lo que hemos creído. Y dice aquí, hermanos, el verso 16. Dice, y sobre todo, tomando el escudo de fe, hermanos, hay que tomar el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos del fuego de qué, hermanos. Es lo que necesitamos hacer, hermanos. El maligno nos va a aventar fuego, dardos, ¿verdad? Pero, hermanos, nuestra fe tiene que ser vencedora, tiene que ser una fe firme,
para que, hermanos, no nos vaya a pasar nada. Que miramos allá el Isaías 43, dice: cuando pasares por el fuego, ¿qué, hermanos? Ni las llamas arderán en ti. Cuando pasares por las aguas, no te anegarán, ¿verdad? Y así, hermanos, cuando pasares por los ríos, hermanos, ¿qué dice, hermanos? No te negarán, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, hermanos, a ver si vamos a pasar por el fuego, hermanos. Pero el pasar por el fuego, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Cómo lo tomamos? A ver, hermanos, ¿cómo lo tomamos en nuestra vida personalmente? Una prueba, ¿verdad, hermanos? Pero la prueba, ¿para qué? Bueno, por las aflicciones. Pero la prueba, ¿es buena o es mala, hermanos? Es buena la prueba, hermanos. A ver, la miramos mala, pero la prueba de Dios en la que nos pone es buena, ¿verdad? Porque Él quiere que salgamos, ¿cómo, hermanos? Puros, victoriosos, con fe, hermanos, con fortaleza, ¿verdad? Así quiere nuestro Dios que salgamos, hermanos, al fin. No tengamos miedo, hermanos, a las pruebas que pasamos. Las pruebas son buenas para muchos, pero para aquel que no tiene el escudo de la fe, ¿qué pasa con las pruebas, hermanos? No las pasan, hermanos. Reprobamos, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que meditar. Por eso, hermanos, tenemos tiempo de que antes que venga la prueba, tenemos que comportarnos ¿en qué, hermanos? En el Señor, tomando, dice, el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos del enemigo. Dice: y tomar el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice aquí el verso 18: orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda, ¿qué, hermanos? Insistencia y suplicación por todos los santos, hermanos. Hermanos, hay que creer la palabra, hay que practicar, hermanos. Hermanos, cuando si nosotros acostumbramos a los pequeñitos, tenemos que empezar con nosotros, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando acostumbramos, hasta los niños van a saber, no, pues ya vamos a orar, ¿verdad, hermanos? Y toman compostura, vamos dice el pequeñito, vamos a amén, dice, cuando sabe que vamos a hablar, hermanos. Entonces, hermanos, hay que siempre meditar. Si nosotros somos de oración, también los niños van a ir aprendiendo, ¿no? Van a ir aprendiendo las buenas costumbres, ¿verdad? Porque nuestro Dios quiere que salgamos siempre victoriosos en el nombre, hermanos, de Cristo. Vamos a mirar otro verso, hermanos, allá en el capítulo 8 de Romanos. La intención, hermanos, que tenía Caleb, que era, hermanos, contra el pueblo, de exterminarla, de darle muerte a todos, de que no prevalecieran. ¿Y creen que la carne, hermanos, no es lo mismo que quiere? Vamos a mirar Romanos capítulo 8. ¿Quién gusta leer, hermanos? 8 versos 5 al 8, por favor. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Amén, gracias, hermanos. Hermanos, si estamos en la carne, no podemos, hermanos, no podemos agradar a Dios, hermanos, ¿verdad? Entonces es necesario, hermanos, que meditemos, que demos un giro y, hermanos, volteemos a nuestro Dios, ¿verdad?, la mirada, y que, hermanos, nos armemos más de valor para escuchar su palabra, para armarnos de fe, hermanos. Porque dice que la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es, hermanos, es vida y paz. Es vida y paz, hermanos, la intención del Espíritu, ¿verdad? Pues, hermanos, que nuestro Dios, ¿verdad?, nos siga siempre ayudando a seguir adelante. La palabra de Dios, hermanos, la que nos va a comportar, ¿verdad?
No tenemos, hermanos, que buscar de repente que nos motive, hermanos. La que nos va a motivar es la palabra de Dios, la que va a entrar en nosotros. Porque el hermano te puede motivar ahorita, el hermano nos puede hablar bonito y motivar un momento, pero ¿cuánto tiempo nos va a durar la motivación, hermanos, si no nos comportamos en la palabra? Quizás, hermanos, va a durar hoy y mañana por mucho, ¿verdad? Y quién sabe el lunes, ¿verdad? Pero si nosotros nos comportamos siempre en Cristo, eso va a permanecer por siempre, hermanos. Ya no vamos a mirar el último verso, pues ya el tiempo, ¿verdad?, es avanzado. El consejo de Dios, ¿verdad?, es que tenemos que vencer a la carne, doblegarla, para que, hermanos, no sea nuestra enemiga, que siempre, hermanos, nos quieran hacer caer. Vamos a mirar 2 Corintios, capítulo 5. Capítulo 5, hermanos, verso. Dile el segundo, hermano. Amén. Dice el verso 17. Dice: de modo que si algunos están en Cristo, ¿qué es, hermano? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Tenemos que dejar el viejo hombre y ser una nueva criatura, pero, hermanos, una nueva criatura espiritual que agrade a Dios, porque la carne, la intención de la carne es muerte, y dice que no se sujeta, hermanos, ni tampoco agrada aquí, hermanos, ni tampoco agrada a nuestro Dios. Hermanos, hay que luchar, ¿verdad, hermanos? Hay que luchar y seguir adelante. Hay que luchar contra nuestra propia carne, que es el enemigo más grande, hermanos, que muchas veces nos va aventajando y, hermanos, nos va haciendo detener de seguir el camino. El Eterno Dios bendiga su palabra, hermanos, y bendiga con ustedes. Vamos a recibir a nuestro hermano Miguel de continuar, hermanos. Paz a vosotros.